Bueno muchachos, el proceso mío de recuperación fue algo pesado, pero todo se puede, la fe se puede. Siempre tuve presente que yo no estaba para estar en la calle, para estar metido con personas que no me iban a ayudar a crecer. Entonces tomé esa decisión, siempre el apoyo de la familia, me tocó alejarme inmediatamente de todos mis amigos, amistades, seres que no me estaban aportando para el crecimiento mío personal y fuerza de voluntad. Obviamente fue más fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad para qué? Para dejar las drogas, para dejar la calle, para dejar la terquedad sobre todo lo que me estaba afectando como persona. ¿Cómo le explico? Es algo muy completo, ¿cierto? Porque cuando uno es adicto, las cosas son diferentes, vives el mundo diferente, crees que todo está y te rodea la calle. No. Ahora todo es el esfuerzo que uno hace es que sin palabras, no sé qué decirles muchachos. Simplemente el proceso de recuperación todavía estoy en eso, porque uno no es perfecto, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado, papi, si vos o sea, cuando estuviste en la calle con la gente que no era todo, hubieras cometido un delito, marica, que te hubiera hecho estar en cana todavía? ¿Vos no crees que eso le pasa a todos, huevón? O sea, que vos tuviste la suerte de no cometer un delito que te metiera a la cárcel. Y hay gente que lo comete y cuando está en la cárcel es cuando ya se arrepiente, ¿sí me entiende? El Pecas. Sí, Pues, gonorrea, por ejemplo el Pecas, sí. Pues mi bro, yo sí lo tuve. Yo estuve en la Suscríbase a este canal, dele like al video, compártalo. pola un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? A mí me metieron 48 meses. Es que fue mucho tiempo. Y de verdad el proceso a mí me lo devolvieron muchos conocen cuál es el San José. Estuve interno en San José en comunidad también. Ahí fue donde viví mi primer proceso. Ahí fue donde aprendí que la verdad fue donde más me recuperé. Ahí fue donde más me dieron la mano y aprendí muchas cosas, que eso no es para estar jugando. La calle no es para estar jugando, la calle es otra vida. Qué gonorrea, ¿no? Sí, obviamente, es pesadísima. ¿Y qué fue lo que hiciste para Pues la verdad, para la droga? O sea, la gente que es adicta, huevón. ¿Qué era lo que tú hacías para dejarla? O sea, ¿cómo te entretenías, huevón, o controlabas la ansiedad? Lo que pasa es que la droga se disipa muchas veces nosotros, los drogadictos, dicen, no, es que a mí me hizo falta mi mamá, mi papá, mis tíos, nunca me dieron afecto y yo me refugio en la droga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando usted llega a ese nivel que usted ya se siente cansado de dejar todo y de estabilizarse como persona y no decir, no, yo puedo dar más de mí, ahí es donde usted tiene que disipar ese tiempo que usted le invierte a la droga y de estar solo, porque verdaderamente está solo con sus familiares, buscando cosas como divertirse, como leer, como vivir otras cosas, jugar fútbol. Simplemente a nosotros nos mantenía ocupados. La mente es el peor enemigo del hombre, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasaba con nosotros? A nosotros nos mantenían entrenando, salíamos del entreno, nos íbamos a estudiar, después salíamos a jugar voleibol, en la noche natación, o sea, terminamos muertos. ¿Quién hace eso? Son psicoterapeutas, siempre estuvimos... ¿Y eso lo pone el gobierno? Sí, obviamente. Qué chimba. Vea, por ejemplo, el gobierno, por lo menos está haciendo... Son cosas que la gente no entera, gonorrea, o sea, que el gobierno pesadísimo. Sí quiere... O sea, verdad quiere ayudar, sí. Hay comunidades como Hogares Claré, como Comunidad Convivencial San José, que es recomendadísima para las personas que en este momento están pasando por un episodio pesado. No sé, buscarle la ayuda, que sí se puede, muchachos. No sé qué más quieren saber de mí. O más que el gobierno, yo digo, es la gente que tiene el corazón y está dispuesta a trabajarle a esas personas que están en ese yo la verdad, no. sí. Yo la verdad quiero algo y les cuento, muchachos, que la ayuda que ellos me brindaron a mí, yo la quiero hacer más adelante montando un centro de esos mismos, porque yo también quiero ayudar y lo voy a lograr. Claro, eso es muy duro. Esas son cosas muy duras, pero se aprende, muchachos, y vea que sí se puede. ¿Y qué fue lo más hijueputa que te pasó allá en La Pola? O sea, ¿cómo es estar allá? El estar allá es re pesadísimo, porque usted entra a otro mundo, ¿cierto? Sí.
hay casas, hay personas que quieren creer más malas que uno, la comida, usted tiene que vivir otro episodio de su vida que usted nunca quiso vivir, ¿cierto? El dormir, ya te tratan como si no fueras nada, ¿sí me entiendes? Ya no vales nada. Todo allá se vuelve muy diferente, los baños, todo, para hacer filas, para ¿Qué te llegó a pasar ahí? talleres. ¿Te intentaron pegar, Sí, peleaste? obviamente me tocó pararme varias veces. Simplemente el decir que no, para ellos es afectarse, porque siempre quieren vivir en bronca, ¿cierto? Entonces más bien solo. Y al ver los comportamientos me trasladaron San José City. ¿Qué hay en San José? O sea, allá tú te portaste bien allá y te llevaron Sí, bien para allá. claro. En Bien. San José hay mecánica industrial para los muchachos, hay barberías. O sea, hay un poco de cosas que usted vive diferente y te ayudan con el cambio. ¿Y hay algún parcero de los de antes que vos dijeras que te gustaría ayudar? O sea, algún marica con el que vayas a ¿Que está en la calle? Sí, ¿sabes? Sí, John. John. Se llama John. Ah. John. O sea, no él. Sí. Pero el muchacho no quiso, le mataron el primo que también tiraba mucha bazuca, pega, era muy rata y le mataron. Y él en estos momentos está viviendo el mismo episodio que vivió el primo. Siempre me lo dijo, pero no aguantó. Y en ese momento debe estar en la calle. Hace muchos años no lo veo y me gustaría encontrármelo y poderle brindar la mano, decirle que sí se puede también, todos podemos. Hay gente que está en la calle y no tuvo la oportunidad que ha tenido muchos. Heavy, sí, ok. Sí, es pesadísimo, mi hermano. La calle es de ayudar a la gente. ¿Y por qué la porque decisión a la calle, bro? Porque es que esa también es otra. La decisión a la calle yo la tomé por terco. Y dos, porque la verdad sí sentí mucha soledad. Yo me sentía solo, entonces quise llenar los vacíos con los amigos, con las fiestas, con la droga, con la plata de la mala vibra, porque es plata mala vibra. Y me estrellé, muchachos, me estrellé y la vida, eso usted lo tiene que vivir para ser mejor persona. Todos no corren con eso, pero se da. Qué gonorrea. Sí. ¿Y parceros tuyos se han matado? Sí, ¿han muerto o Sí, qué? o sea, o que hayan por la calle los Pues la han verdad matado. a mí me pasó una historia muy pesada. Fue en el centro, en el Bronx, en un tiempo que quizás no comunico, pero me paraba en las esquinas y rebuscaba mi comida para pagar mi habitación. Y hubo un tiempo que estaban entre un desespero y yo tenía un amigo, y entre esos Prado y otros lados del centro no se las llevan. Ajá. Y entraron a comprarle al parcero, pues yo estaba en ese tiempo ahí. Y entonces yo le entregué todo, me fui y me retiré porque ya iba a descansar. 6 de la mañana, eran como 5 y algo de la mañana. Y entonces yo me retiré. Cuando yo ya iba como a la esquina antes de llegar unos metros al hotel, escuché una gritería durísima y me devolví corriendo. Cuando me devolví era que le habían dado puñaladas al compañero donde yo estaba parado hace unos segundos. Entonces yo al ver Como ese para que no venda ahí. sí, algo pasó, Sí. como que iban por mí, pero yo sentía un taco como, hey, aléjate, vete, váyase a descansar. Entonces, entre mi drogo, porque obviamente yo estaba drogo, ¿cierto? Entonces yo me alejé. Cuando llegué, yo vi al parcero relleno de puñaladas y él me decía al primo. Cuando yo lo vi así, entonces yo lo único que hice como hermandad, yo lo cogí y lo coleamos para un taxi para llevarlo a la León 13, que es ahí al lado mismo de Prado Centro. Y él solo decía mi mamá. Duró en coma 2 meses. Solo de todas las puñaladas que le metieron, la única palabra que decía era mi mamá, no me deje morir. No mal escuché yo al bro. En coma, lo iban a desconectar y vivió. Y ustedes pueden creer, muchachos, que en ¿él vivió? Sí. Uy, Duró no. en coma 2 meses y lo iban a desconectar. Porque las más puñaladas que le dieron fue que lo abrazaron y se las pegaron todas en la espalda. Entonces le comprometieron los pulmones, partes de las costillas, cosas de... Obviamente fue un milagro. Y vivió, y ahora puedo decirles, muchachos, que no aprendió, está en la calle. Ay, no. Entonces eso a uno le queda como, uy, pa, gracias a Dios por nunca dejarme que me tocara una puñalada. Me vivió. A mí Papi, me pero iban a eso matar. bien. A mí me iban a matar una vez, bro, por ir a robar un hijo de las mismas personas de allá de donde convivía. Qué
Sí. solo por probamen. Y al man no le gustó y me iban a pegar una puñalada en el pecho y yo le metí un buzo así, ¡tran! Y quedó ahí engarzado el cuchillo, si no, ese marica me daña. Uy, qué bueno. Uy, socio, yo no dormía hasta que ya entré en depresión por las pepas y busqué ayuda, busqué a mi mamá y ahí mismo fue la ayuda. Mi hermano también influyó mucho, nunca me dejó solo, me ayudó y ahora soy la persona que soy. Tengo familia, tengo mi hijo hermoso, o sea que la vida me dio otra oportunidad. Qué loco, gonorrea. Qué chimba escuchar esas cosas, ¿no? Papi, no, ¿y sabes qué me parece heavy? Lo del parcero que siguió, weón. Socio, O sea, sin ¿cómo- mentirle, ¿Cómo puede hacer eso, marica? Así es. sin mentirle, bro, a ese man le metieron por ahí 12 puñaladas con una pate cabra. Todos la conocen, ¿cierto? Que hace daño, pero no el daño que debe de hacer, porque nunca llega hasta los intestinos. Tiene los milímetros para llegar y salir y no hacer ese daño tan grande, depende de donde la peguen, ¿cierto? Entonces, sí, es muy duro, todo eso es muy duro, muchachos. Qué heavy, gonorrea. ¿Alguna pregunta que quieres saber? Mejor rayado. No, vea que sí se puede, muchachos. No, sí, la verdad, la moraleja de todo es eso, que se puede, gonorrea, salir de Sí ese, se puede. de ese mundo. A mí, por eso a mí me da mucha rabia, weón, cuando un piro viene y me dice a mí como que esta gonorrea se cree calle o algo así. Es como que, marica, lo que más quiero yo es dejar, no, ya, yo salí del barrio, quiero sacar, o sea, a mi mamá la sacamos de allá, toda la familia está bien, ¿sí me entiende? O sea, yo creo que todo el mundo que vive en la calle quiere salir de la calle, weón. Unos sí, otros no. Nah, pero el que quiere hacer calle es porque está acostumbrado a escuchar canciones de Anuel y está en una película que ¿quién lo baja de esa nube, pues? Hay personas que no tienen esa oportunidad, muchachos, y uno mismo se tiene que dar la oportunidad. Nadie le da la oportunidad a usted si usted no decide hacerlo. Siempre hay que decidirlo. Si usted quiere ser padre, usted lo decide. Si usted quiere ser alguien en la vida, usted tiene que estudiarlo. Si usted quiere ser de calle, te tiras a la calle y lo haces. Entonces es toda la motivación que uno llegue. El que persevera alcanza. Siempre hay que tener resiliencia, muchachos. Y ahora Camilo, ¿qué hace mientras trabaja con West? De todo. Ahora yo me encuentro en un capítulo de mi vida grande. Porque les voy a comentar, muchachos. La verdad, yo esto muchas veces lo soñé. Lo soñé. Yo siempre quise estar en otro ámbito diferente. Por eso les digo, muchachos, que fue mi cambio, porque yo sentía que la calle no era para mí. Yo sentía, mi instinto me decía que yo estaba para cosas grandes, para servir. Yo vine a este mundo para servir, para ayudar, para muchas cosas. Yo sé que yo estoy para cosas grandes. Entonces todo eso me ha hecho este hombre y no, la oportunidad que tengo ahora no es de desaprovecharla. Ahora me encuentro en todo, no sé, muchachos, qué decirles. Si me entiende, he aprendido de todo. Bro, y lo que te dijo ese marica que te leyó las manos, ¿qué? ¿Vos de verdad te fuiste zarado? Ay, a ver, muchachos, eso es otro capítulo de mi vida. Imagínense, muchachos, que a mí siempre me han gustado las mujeres adultas. A mí siempre me han gustado las mujeres ya hechas y derechas. Yo siempre he sido loco con mis pensamientos. Y la verdad lo hice, me metí con una mujer con hijos, con la vida ya hecha, es más, criaba nietos que no eran de ella, o sea, era una cosa demasiado grandísima. Yo puedo decir que yo la verdad me estaba, enamorando, o sea, era una cosa demasiado pesada. La vida se tornó durísima y quizás ella influyó mucho para que yo estuviera donde ustedes escucharon, muchachos, el stream no es de repetir esto, eso es serio. La verdad no sé ese muchacho de dónde sacó esa vaina, pero sentí demasiados nervios en ese momento porque sentí que estaba como en peligro, porque dije, no, de pronto vuelve y me despierta eso y entonces ¿yo qué hago? ¿Cierto, muchachos? Eso fue una cosa demasiado pesada. Entonces yo dije, pues bueno, vamos a dar esto atrás. El Señor me lo descubrió. No sé, es de mejorar. Vea que él dice que eso quedó con
con cositas, ¿cierto? Sí, sí, Él sí. dijo, eso queda con cositas, es un demonio destructor. Entonces, mira que si se puede, imagínate, peleaste con un demonio, imagínense muchachos de qué estoy hecho. Qué hijo de puta vida, pues. Sí, es que es una cosa demasiado dura, aguanté hambre. La peor cosa que yo pude vivir es un hambre. Usted pedir y decirle que no, usted se siente una mierda. Sino que es que, huevón, sí, marica, peda. Por ejemplo, perro, si yo supiera quién tiene hambre y quién no, yo tendría muy poquito dinero. Vea, yo la verdad, muchachos, después de que salí de eso, yo me conocí con la mujer que ahora estoy. Yo la amo, ¿sabe qué? Y en ella le inculqué algo muy bonito, porque desde que yo sentí hambre, yo dije, yo voy a generar. Y cuando yo tenga la oportunidad de ver una persona, yo le ayudo, yo digo, tiene hambre y yo le ayudo. y Sino le que doy la vuelta es siempre. esa. Por ejemplo, yo siempre ayudaba a mucha gente, pa, Sí. y me pasó una vez en Cartagena que le di 50.000 pesos a una señora que estaba en un andén. Y papi, esa señora después se fue. La vimos por ahí, huevón, metiendo tusi. No, yo no le creo. Después, marica. Era cospirete. Sí, estaba ahí tirada, huevón, y es que tenía mera hambre y tenía frío, yo no sé qué. Eso es lo que daña a las Le di personas. 50 lucas, pa, y yo después de eso en Cartagena, yo después de eso quedé ofendido, marica. Entonces, por ejemplo, yo siempre le he dicho a esos maricas, yo a los jóvenes no les doy plata. No, Papi, yo no soy capaz de darle plata a un joven porque si lo hace una cuchita, huevón. yo siento que muchas veces es la energía con la que llegan. O sea, Sí. uno puede estar en el carro, puede estar a pie, puede estar en un restaurante y usted llega y dicen, hola, tengo hambre. Entonces usted le dice, uy, ¿cómo así? Entonces sí me entiende, ve, yo te doy esto, pide algo, pide un café. Muchas veces cuando usted Sí, llega a las dale panaderías, comida, claro. cuando usted llega a las panaderías, siempre va a llegar el hambriento y Dios lo dice, dale de comer al hambriento. Entonces usted llega y alguien te llega y te acerca. Mucha gente los ve por encima porque no todo el mundo hace ese favor. Eso es un favor grandísimo. Y uno les da, es normal porque cuando uno pide y no le dan, eso es fatal. Es fatal. Cuando uno tiene demasiada hambre, eso es un desespero. Eso es un desespero. Y usted no tener un peso en el bolsillo. Y uno ver como todo el mundo está sino- comiendo. Y esas delicias, usted todo lo ve en manjares. Y usted también tiene que ver y respetar que ve la gente comiendo y usted no. Eso es lo que hace cambiar a las personas, los que tienen conciencia. Cuando usted llega a un restaurante y ver vestido a las demás personas bien vestidas, con su plata, su celular, su comida, y usted llegar a mendigar algo, un sobrado, o sea, eso es de otro mundo, muchachos. Usted tiene que tener fuerte que usted lo puede hacer. que usted Suscríbase a puede este hacer canal, plata. dele like al video, ¿Sí me entiende? compártalo, Entonces, active la todo campanita bien. y pues muchachos, gracias por ver. La buena para todos.